Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Saludamos a Ramón Alberto. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gregorio, buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Aquí está listo también el doctor Salvador Borrego. Qué gusto que estén con nosotros Encantado. el día de hoy. Pues comenzamos entonces con el tema, sin lugar a dudas, tema de esta semana, los crímenes políticos. Bien decía Ramón Alberto en su editorial hoy en Código Magenta, los climas matan. Recordando aquella frase de Miguel Montes, quien fuera fiscal especial para el caso Colosio, al ya de por sí complicado panorama político aquí en Nuevo León, pues ahora se le añade esta situación tan desafortunada, violenta, en donde muere el director jurídico del Congreso local. Y a nivel nacional, pues ya lo adelantábamos también, comienzan a darse también algunos rasgos de lo que puede convertirse en una contienda electoral, pues desafortunadamente con más violencia, por las muertes que ya se dieron en personas a quienes se vinculan, por un lado con Marcelo Ebrard y con Adán Augusto López, más el accidente aéreo, que quién sabe si fue accidente. Comienzo contigo, Ramón. Gregorio, lo hemos venido insistiendo aquí en este espacio, que este proceso electoral, esta condición que se viene dando en el país, es de una confrontación que la ha puesto la muestra el presidente López Obrador y la ha seguido al pie de la letra Samuel García. Es muy lamentable que el gobernador de Nuevo León, lejos de tender mano, de tender puentes, de buscar acercamientos, pues lo que termine por hacer, lamentablemente, sea decir que sus peores enemigos están en el Congreso y para nada declara peores enemigos a los capos que andan haciendo pues también crímenes en el norte del estado, de ahí por el rumbo del Puente de Colombia. Es decir, es más complicado hoy ser legislador en Nuevo León que ser capo. Dicho eso, pues este asesinato del director jurídico del Congreso, Ricardo Flores Suárez, con 11 balazos. A ver, Gregorio, esto es un crimen a mansalva. No está hecho, dicen, por profesionales. No es cierto. Un profesional llega con una pistola y te da un balazo y ahí te quedas. No tienes que darle 11 balazos. Aquí querían dar un mensaje muy claro y ese mensaje pues tiene que ver con el personaje que está de una u otra manera firmando todos los papeles de jurídicos en contra de las medidas que el gobernador le ha frenado, todas las controversias constitucionales, incluso en la Suprema Corte, que el gobernador le ha frenado al Congreso. La pregunta es, ¿qué pasa al gobernador Samuel García, que no tiene la voluntad política para sentarse y acabar una vez de hacer estos arreglos? Mira, esto que dijo ayer las diferentes bancadas en el Congreso, pues es muy lamentable, porque a este asunto de la violencia y esta muerte que se dio, que está por verse de qué fue, cuál fue el motivo, está la investigación en curso, esperemos que venga pronto, pues se suman toda la serie de chantajes, acciones de coerción, el SAT, la UIF, contra legisladores, contra alcaldes, contra familiares. No se puede vivir en un estado como el de Nuevo León, gobernándose en base a la violencia política. Aunque te hablen los extraterrestres, aunque digas que ya traes mensajes por otros lados y que andas buscando tú la candidatura presidencial, antes de buscar candidatura presidencial, gobernador, hay que sentarse a gobernar, hay que aprender a gobernar, y gobernar, repetimos, es tender puentes. Y esto se está complicando porque el asunto no únicamente es de índole local, Gregorio, también va a la cuestión nacional, porque, hombre, qué mala suerte la de el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, que en una semana, con el espacio de 3 días, pierde a dos grandes promotores de él en Veracruz. Uno, el 25 de este mes, a Saima Soraya Zamora, la que le manejaba su pre-campaña, su campaña en Poza Rica, Veracruz. Y otro, este accidente que mencionaste, donde falleció Daniel Flores Nava, que no es cualquier cosa. Daniel Flores Nava es el principal operador económico financiero de Adán Augusto López, un hombre que pues es de los principales contratistas en la cuestionada refinería de Dos Bocas,
donde su empresa Proyecta Industrial tenía más o menos unos 20,000 millones de pesos de contratos. Y el avión Gregorio, según hemos visto ya en las investigaciones, cayó a los 2 minutos de despegar en picada sin que la posibilidad de que los pilotos dijeran si hubiera pasado algo, nada, simplemente no hubo un mayday, se cayó el asunto y se cayó el avión y no en pleno mar, y difícil va a ser que se recuperen los restos. Y le sumamos a esto el famoso asesinato de José Guadalupe Fuentes Brito y de su hijo de 20 años en la carretera a Acapulco, este hombre que era el operador de Marcelo Ebrard en Guerrero, que dicho sea de paso, ¿cómo lo asesinarían, Gregorio? Que pues una tercera víctima, un chofer de un camión, también fue asesinado, dicen, por lo que vio de las primeras 2 ejecuciones. Es decir, señores, aquí es un llamado al presidente López Obrador y al gobernador Samuel García. No podemos seguir alimentando con el carbón del odio, con el carbón de la confrontación, avivar la llama de esta violencia, porque esto apenas está comenzando. Bien, Ramón, pues ahí está claro el panorama, lo que sucede a nivel estatal, lo que sucede a nivel nacional. Es algo que hemos venido pues comentando y compartiendo con nuestro público como preocupación. Pero regresamos a esa frase que decía el fiscal especial del caso Colosio, ¿no? Un clima enrarecido, el clima o los climas matan. Doctor. Así es lamentablemente una frase que hace cabal sentido. Se ha advertido desde muy diferentes ángulos la necesidad de no polarizar, la necesidad de buscar soluciones, de buscar pues quizá malos arreglos o sí, prefiriendo pues un mal arreglo que un buen pleito. Claro. El problema es que estamos ahorita viendo una situación donde, antes que otra cosa, yo quisiera comentar que el drama familiar que representa que se pierda pues al eje central en una edad pues todavía tan joven, ¿sí? Yo quiero pues expresar pues mis condolencias a la familia pues del licenciado Valdés Suárez, porque pues es algo terrible. También muy especial porque es quizá la primera víctima en condiciones como estas que se tiene que sea del Partido Acción Nacional. En general, pues, el Partido Acción Nacional no había tenido este tipo de bajas. Y bueno, tenemos esta situación. Ahora bien, el problema pues aquí es que estamos viendo la peor cara de la política, o sea, la que nos acerca más a la idea que precisamente es la que genera la necesidad en el mundo, en la humanidad, de hacer la política, de establecer una forma civilizada de disputarnos el poder, ¿sí? Porque de no tener el manejo pues entonces nos íbamos a pelear y se establecería la ley del más fuerte. Entonces el orden constitucional, el ámbito pues del manejo político es precisamente para evitar este tipo de cosas. Y claro que un esquema pues ríspido, un esquema polarizante favorece esto, y ahí está la frase de Miguel Montes de que pues el clima mata. ¿Por qué? Pues porque se establecen oportunidades precisamente para avanzar en la lucha del poder. Vamos a construir un poco sobre eso. ¿Quiénes pudieran estar interesados en hacer una cosa terrible como esa? Pues por supuesto que hay una raja política ahí tremenda, porque siempre se podrá acusar a los que están enfrente, a los que estuvieron en una posición contraria. Pero también puede ser que se haya hecho o que se pueda generar un apetito desde la misma gente, correligionarios, afines, con el propósito de sacrificar una pieza para poder tener un avance político. O sea, es realmente terrible, claro. Es realmente terrible, ¿sí? Y lo peor del caso es que en estos casos lo más importante es que se esclarezca a plenitud cuál fue la razón por la cual se dio eso, y eso casi nunca sucede. Y entonces va a quedar un ambiente propicio para la especulación, ¿sí?
para pues, la suspicacia, y ese es un ambiente, por supuesto, muy grave. Y ojalá pues los actores políticos sí encuentren o tengan la madurez suficiente para salir de esto. Y quiero solamente decir una cosa, esto es lo que estamos viviendo ahorita en Nuevo León, es solamente en pequeña escala, en una muy pequeña escala, lo que podría ocurrir en México si sucede algo parecido, ¿sí? En el sentido de que esta rispidez que se da a nivel nacional genere una víctima importante, ¿sí? Seguimos platicando después del Claro. corte comercial, si nos permite, Ramón Alberto. Regresamos también contigo para analizar juntos también el panorama nacional, lo que se ha venido diciendo también en relación pues con las actividades de los aspirantes y las faltas de definición todavía por parte de algunos partidos políticos. Regresamos, por supuesto, a nuestra mesa de análisis. Continuamos.